abordar una entrevista muy interesante y sobre todo en estas fechas, la cual ha afectado a muchas familias guatemaltecas y es el manejo del duelo, aquel ser querido que ya no está con nosotros y que en estas fechas se vuelve un tema sumamente sensible. Me acompaña esta mañana el licenciado David Coronado. Él es coach tanatológico y experto en temas de manejo del duelo. Licenciado, bienvenido a Noti7, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas Y gracias. para iniciar con nuestra entrevista, me encantaría que pudiéramos conocer qué es la tanatología. La tanatología viene del nombre tanatos, es una de la raíz griega que significa muerte, y logia, pues el estudio o la documentación de esto. Claro, y es ahí entonces donde abordamos todo este tema y su expertise en manejo del duelo. Cuénteme cómo es que se vuelve, ya es un tema sumamente sensible, pero aún lo incrementan las fechas. Sí, hay una autora que se llama Elizabeth Lucas que habla que el duelo va más allá que un sentimiento, es el conocimiento profundo de la pérdida de algo valioso. Y que ese conocimiento, me gusta cómo lo dice ella, porque ese conocimiento ella lo expresa como un susurro que está en nuestro oído y que siempre va a estar ahí, pero que en ciertas fechas eso se vuelve más intenso. Creo que eso ayuda a explicar el por qué en estas épocas, independientemente de cuándo haya sucedido la pérdida de nuestro ser amado, ese susurro, ese dolor, ese sentimiento se vuelve más intenso. Son épocas donde uno quiere estar alrededor de la familia, alrededor de las personas que uno ama, disfrutando las fechas. Entonces la ausencia física del ser amado pues hace que ese susurro se intensifique en estas fechas. Y sobre todo, ¿qué pasa con las familias que recientemente, previo a incluso a la celebración de la misma Navidad, perdieron a un ser querido? Sí, es bastante duro. De hecho, va a ser algo que siempre van a recordar en esta época. Cada vez que, pues, que todos estén celebrando algo, va a ser esos sentimientos ambivalentes o encontrados, donde va a haber tal vez sentimientos de alegría, pero también sentimientos de dolor, de tristeza ante la pérdida de su ser amado. Y es que precisamente abordábamos esto y lo señalábamos también por el accidente que sucedió en Zacapa, en donde el transporte extraurbano se ve involucrado en este incidente y fallecen bastantes personas. Además de esto también, lamentablemente hay que decirlo, en esta época se incrementaron los incidentes de tránsito en donde fallecen varias personas y aunado a ello, pues también los diferentes hechos de violencia. Entonces, ¿cómo es que las familias, porque en el contexto que usted me menciona, que hay una celebración, se genera como un sentimiento, incluso muchas personas tienden a odiar las fechas por lo que representan? Sí, es importante por eso que las personas estén muy sabidas de cómo quieren vivir estas fechas. El problema es que hay bastante teoría o tal vez costumbres que nos dice cómo debemos de vivirlas, pero lo más importante es saber cómo yo la quiero vivir. Uno de los puntos importantes del manejo del duelo correcto es que uno tiene que saber qué es lo que sus sentimientos le quieren decir a uno para poder vivirlo de una forma correcta. Hay muchas personas que quieren vivirlo como tal vez el papá, la mamá, el hermano, la tía le dicen que debería de vivirlo porque ellos tal vez tuvieron una pérdida anteriormente. Pero lo importante es conocerse, por lo tanto animo a que uno pueda ver hacia adentro de qué sentimientos es lo que uno tiene para poder vivir esta época, cómo lo quiere vivir uno, no cómo lo debe vivir, sino cómo lo quiere vivir uno. Hay personas que sí quieren celebrarlo con el resto de la familia, hay personas que no, hay personas que se quieren ir de viaje, quieren pasar solos. Conozco una familia donde habían perdido, la pérdida fue el hijo de los esposos y tenía una hermana. Y la hermana, ella sí quería celebrar la Navidad, los esposos no, los esposos querían salir de viaje y cada quien lo hizo de esa forma, se respetaron a sí mismos y respetaron la forma en que cada quien quería vivirlo. Entonces eso es un punto importante para vivir estas pérdidas en estas épocas. ¿Qué tan bueno es el elegir el estar solo en un escenario tan difícil? Es importante tener cuidado, sí.
De hecho, las estadísticas dicen que las personas con una familia fuerte, un vínculo familiar fuerte, les ayuda a vivir esta época siempre y cuando la familia no represente una amenaza. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede la familia presentar una amenaza? Pero el problema es que un familiar cuando escucha frases como, ya no quiero vivir, me duele tanto el corazón que no tengo ganas de seguir adelante. Entonces el familiar dice, no digas eso, no expreses eso, tienes más hijos, me tienes a mí, y la persona dolida dice, estoy solo, no tengo sentido en la vida. Entonces son frases que son muy comunes en las primeras etapas del duelo. Cuando el familiar trata de callar esos sentimientos, el doliente ya no quiere expresarlos. ¿Como que reprimimos? Como que reprimimos. Es más, hay familiares que hasta regañan. ¿Cómo estás diciendo eso? Entonces ahí es donde la familia se vuelve tal vez una amenaza. Entonces el doliente dice, mejor quiero estar solo, quiero apartarme porque cuando yo quiero expresar me regañan, me duele más, me siento culpable. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si nosotros somos familiares que queremos ayudar y soportar a alguien, lo mejor es escuchar a alguien, estar allí, callar, escuchar, poner un hombro, ser el paño tal vez de lágrimas, dejar que la persona se exprese. Eso ayuda mucho a vivir en esos momentos. Es por eso que muchas personas quieren estar solos, pero sí hay un problema o un riesgo de si la persona está demasiado triste, que es muy normal, pero hay que tener cuidado con estar mucho tiempo solos. Bueno, esto es un punto muy importante y además lo que usted acotaba también, el hecho de escuchar, porque en muchas ocasiones lo que necesitamos es alguien que nos escuche con atención, sin opinar, simplemente escuchando. Entonces este sería un paso muy importante. Pero ahora abordemos entonces cuáles son las etapas del manejo del duelo. Sí, últimamente hay cierta tendencia donde ya no están categorizando o poniendo etapas. Creo que es importante mencionarlas para que uno pueda entender que el duelo es un proceso. Hago esta salvedad porque no quiere decir que sean etapas donde uno, como un examen que va viviendo una etapa, ya pasé esta etapa y ahora puedo seguir a la siguiente, porque son etapas que hay personas que viven estas etapas en un mismo día. La primera etapa es la etapa de la negación o del shock, ¿verdad? Es cuando se escucha esa noticia, uno no lo puede creer. Son frases cuando las personas dicen, no lo puedo creer, yo estuve con esta persona hace una semana, le hablé o le dije adiós hoy en la mañana y ahora ya no lo tengo. Entonces el mismo cerebro se protege ante una noticia tan fuerte de ir asimilando esa noticia poco a poco. Entonces por eso lo empezamos a negar, y decimos, no creo esto. Es un shock. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es una etapa del enojo, es cuando ya vamos aceptando o realizando la pérdida. No queremos vivir la realidad de la pérdida, entonces empezamos a negarlo, empezamos a enojarnos, ante este suceso. Le echamos la culpa a la persona que iba manejando el bus, por ejemplo. Le echamos la culpa a uno mismo. Dice, si yo no le hubiera dado permiso, si hubiera estado acá, si lo hubiera llevado al hospital antes, etcétera. Enojo contra Dios o contra la persona que uno crea un ser sublime. Enojo contra la persona fallecida incluso. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Esa es una segunda etapa. Entramos a la etapa 3, que es la etapa de la negociación. Es un punto donde ya estamos tratando de aceptarlo, pero no queremos aún vivirlo. Empezamos a negociar con alguien o con algo que nos pueda regresar a la persona que murió. Ahí en esta etapa es donde escuchamos frases como, Dios, si me devuelves a mi esposo, a mi esposa, a mi hija, seré un buen esposo, seré una buena madre, seré un buen hijo. Empezamos a hablar, a tratar de negociar para que esto no suceda. Todo eso es un proceso que hay un autor que dice que es la etapa de la evitación, donde tratamos de evitar cualquier cosa que tratar de evitarla, vivir la realidad, hasta llegar a la etapa de la tristeza severa, que es cuando ya nosotros, la mayoría de nosotros, vemos que no podemos esquivar la realidad, que nos toca vivir la pérdida de nuestro ser amado. Por muy duro que sea, por muy dolorosa que sea la pérdida, nos damos cuenta de que nuestro ser amado ya no está y que nuestra vida nunca va a ser la misma sin él o sin ella. Esa tristeza severa es profunda, es tal vez una de las etapas más duras,
pero la más importante en el proceso Claro. del duelo es cuando la persona puede reflexionar, poner en tela de juicio sus creencias y basado en esa experiencia, en ese proceso de tristeza y de dolor, es cuando la persona va avanzando, va reconstruyendo su nueva realidad, porque eso es lo que verdaderamente es el proceso del duelo, es que la persona pueda saber que mi realidad cambió y que lo que yo estaba acostumbrado a vivir o la persona que yo soy para vivir la realidad que tenía estaba bien, pero como mi realidad cambió, ahora yo me tengo que reconstruir. Claro. Yo tengo que reconstruir mis creencias, mis hábitos, la visión de mundo incluso para poder avanzar. Todo eso se da en esa etapa para llegar a la última etapa, que es la etapa de la aceptación, que es cuando pues ya podemos vivir, digámoslo así, tal vez no igual, pero sí con gozo y con alegría de lo que viene, a pesar de que mi ser amado físicamente ya no está conmigo. Y estas son etapas muy importantes y recordemos, es un tema con mucho por abordar, porque Sí. hay de verdad el manejo del duelo en niños, según edades también tiene que ir variando, me imagino Así yo. es. Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar para que las personas puedan abocarse a redes sociales? Sí, estamos en Capillas Señoriales, ahí podemos, me pueden abordar y todo, y con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, de esta manera, entonces agradecemos al licenciado David Coronado, como les digo, tanto que abordar, pero en televisión tenemos tiempo un poco limitado. De esta manera, le doy las gracias. Él es coach tanatológico y experto en manejo del duelo. 7 de la mañana, 55 minutos. Terminamos ahora la entrevista, pero vamos a continuar con más después de la pausa.